lo que es esta nueva clase que tenemos, esta parte 2 de nuestro módulo, para ver de qué se trata, ¿no? Estos objetivos que nos planteamos en cada una de las clases que desarrollamos, de qué hablamos cuando vamos a desarrollar cada una de estas clases, o qué queremos que ustedes se lleven de cada una de estas clases que vamos presentando, principalmente que tienen el módulo completo. El módulo completo es el módulo 2, el de logística internacional. En este módulo nosotros tratamos conceptos generales de transporte, de medios, de sistemas de distribución, del distinto tipo de carga que podemos tener, y también sobre los seguros. Y vamos a ver principalmente algunos seguros relacionados con lo que es el transporte de la mercadería, y algunos relacionados con lo que es más que nada el riesgo comercial, el riesgo de la carga, o, como decíamos, el riesgo del transporte. ¿Qué queremos aludir, o qué queremos dejar como estos principales objetivos? Que ustedes puedan identificar esas cargas, esos distintos tipos, que puedan ver de qué forma se va a preparar, no solamente para utilizarlo y aplicarlo a este trabajo práctico que están desarrollando, sino también para que puedan evaluar o puedan considerar cuál es el mejor embalaje o el mejor envase que le pueden diseñar a un determinado producto, o si ese producto no requiere, como solemos ver en algunos bienes, de un envase, un embalaje para protegerlo durante lo que es ese traslado, durante lo que es la manipulación, la carga o la descarga, o esos momentos donde la mercadería está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Entonces, también que ustedes puedan reconocer cuáles son los equipos auxiliares que tenemos disponibles dentro de la logística. Estos equipos que ya pueden, y los hemos mencionado, sean fijos o móviles, van a permitirme toda esta cadena logística, toda esta fase principalmente de movimiento a través de diferentes situaciones. Y por último, vamos a empezar a ver en esta clase del día de hoy algunos conceptos relacionados con la operación de seguros, conceptos básicos sobre características de un seguro, y características específicas de seguros de cada uno de los medios de transporte que nosotros tenemos disponible, y cómo se van a contratar, y cómo principalmente se van a evaluar sus modalidades de contratación. Hasta acá vamos a llegar en el día de hoy, y en la próxima clase, que es la última del módulo 2, vamos a desarrollar lo que son temas inherentes a los riesgos, principalmente comerciales, y en ese caso lo que vamos a tratar de hacer es ver el seguro de crédito a la exportación y el seguro o las pólizas de caución tan utilizadas en el comercio internacional, y cuáles son sus funcionalidades. Pero antes que pasar a estos principales conceptos del día de hoy, vamos a recordar un poquito algunas cuestiones que ya vimos, ¿no? Algunas, más que nada, características del transporte, y la pregunta es, y ustedes puedan responder habilitando sus micrófonos o a través del chat, ¿cómo se contrata el transporte acuático? ¿Recuerdan que habíamos hablado de diferentes formas de contratación? ¿Qué quedó como dato de eso, de la contratación del transporte acuático? ¿Cómo es la contratación, o a través de qué mecanismos o modalidades yo puedo contratar para el envío de mercadería, ¿sí?, a un, decimos, destino internacional, un transporte acuático? ¿Qué es lo que estuvimos viendo con respecto a eso? ¿Nada? La cotización no era por peso o volumen.
en el transporte acuático. Bien, hay algunos datos que considerábamos peso o volumen, pero esto no es meramente para el acuático, ¿no? Cualquiera de los medios de transporte que nosotros mencionamos hace una comparación entre peso y volumen para establecer principalmente sobre qué me va a cobrar la tarifa. Pero no, volvamos un poquito al concepto de la contratación. ¿Recuerdan cuando hablamos que había diferentes posibilidades de acuerdo también a una característica que es la mercadería que tengo que trasladar? Entonces yo podía optar por lo que son las líneas regulares o un sistema de fletamento denominado buques tram, ¿sí? En este caso creo que el licenciado Collazo estaba con nosotros en la clase pasada y aludió a cuáles eran sus ejemplos o sus maniobras diarias en su operatoria profesional, donde por la empresa en la que se desarrolla y en la necesidad de mover grandes volúmenes, le convenía contratar un buque por tiempo o por viaje. Entonces hacía una contratación de un buque casi completo, decimos, con tripulación, con todo lo que eso significa, a manera de una contratación tram, ¿sí? Un fletamento, un alquiler. Y dejamos lo que es la contratación de tipo liner o líneas regulares para todos aquellos que quizás manejamos o movemos un menor volumen. Entonces, si tengo que responder cómo se contrata el transporte acuático, te agradezco igual ahí la participación, pero principalmente es a través de líneas regulares o de líneas tram, ¿sí? O de buques tram. Estos buques tram pueden ser, ¿sí? Como decíamos, por viaje, ¿sí? Determinada cantidad de viajes que voy a realizar, por tiempo, porque yo dispongo de ese buque tantos meses, desde lo que hago para cargarlo y llevarlo hacia ese destino, o una situación también que habíamos mencionado, lo que es el casco desnudo, una contratación de un buque tram a casco desnudo. En este caso, esa contratación la hacían quienes son armadores o compañías navieras que estaban necesitando contratar un buque a casco desnudo, porque acá va el buque pelado, no va la tripulación, no van lo que es el combustible, ni algún agregado, ni algún aditamento, simplemente el buque pelado. Entonces, otra de las consignas que acá vemos, o la selección, dice, del adecuado transporte o de ese adecuado medio de transporte, esa selección, de qué iba a depender. Y en este caso nosotros habíamos marcado como uno de los puntos principales, no quiere decir que no estén los tres incluidos. Los tres puntos están incluidos en esa cuestión, pero primero que nada, la característica de la carga, esa característica específica de la mercadería, y por eso ahora vamos a empezar a desarrollar algunos conceptos referidos con cómo es la carga, cómo la debo tratar, cómo la debo marcar o cómo la debo proteger para poder realizar esa travesía del traslado desde el punto de origen hacia el punto de destino, o ese punto final donde va a estar finalmente la carga en manos de quien es ese comprador o ese importador. Entonces nosotros decimos que todo esto que nosotros vamos a enviar a través de un medio de transporte, lo enunciamos o lo denominamos carga, que este concepto es un concepto bastante amplio y bastante general, que carga, y con este sentido es referente a la logística internacional, pero sabemos que con este término nosotros podemos estar utilizándolo en distintos ámbitos y puede tener otros significados. Pero acá vamos a hablar de carga como todo ese conjunto de bienes que nosotros queremos preparar para trasladar, para movilizar. Y principalmente vamos a hablar de una clasificación a grandes rasgos o a grandes grupos, donde tenemos carga general y carga a granel.
Y entonces, ¿a qué aludimos con cada uno de estos conceptos? Cuando nosotros hablamos de carga general, estamos mencionando todo aquello que se moviliza o que se transporta en grandes volúmenes. Y esta puede tener distintas características. Puede ser un granel sólido, un granel líquido, un granel gaseoso. Y está representado principalmente por commodities. Entonces, la forma en que yo voy a trasladar, en que yo voy a movilizar ese tipo de carga, deberá depender de la cantidad y deberá depender de la calidad. Si es un granel, decimos líquido, seguramente usaré, si es un transporte carretero, un tanque, ¿sí? Un camión tipo cisterna. Si estamos hablando de un contenedor, un isotank, ¿sí? También. Entonces, dependiendo siempre como punto de partida del tipo de carga, yo voy a poder considerar cuál es el envase o el embalaje y cuál es el medio de transporte adecuado. Eso que habíamos hablado de un valor de afinidad, el grado de adaptación de ese medio de transporte a la carga. Y dijimos, esto con respecto a lo que es carga a granel. ¿Qué pasa con las cargas generales? Nosotros dentro de las cargas generales vamos a poder hablar de carga suelta o de carga unitarizada. Cuando hablamos de carga suelta podemos estar mencionando tambores, bolsas, fardos, toneles, cajas, pero si esas unidades sueltas son agrupadas para formar una UTC, una unidad de transporte de carga, utilizando algún equipo accesorio o algún anexo, como puede ser un pallet, como puede ser una red, sunchos, film, entonces lo que yo estoy es teniendo una carga unitarizada, que a su vez quizás esa carga puede estar dentro de un contenedor. Y acá vamos a ver que la consideración de contenedor como un elemento auxiliar de los medios de transporte y no como un elemento de tipo embalaje. Muchos consideran que un contenedor es un embalaje. En nuestro código aduanero se establece que para nosotros el contenedor es, decimos, un auxiliar de equipo de transporte. Entonces, este auxiliar me va a permitir, de alguna manera, agrupar la mercadería para protegerla, para resguardarla, pero en ningún momento cumple una función de embalaje. La función de embalaje estará dada por algunos otros, ¿sí?, elementos o algunos otros componentes. Y con respecto a lo que es envases o embalajes, nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizar diferentes productos para su fabricación y diseño. Ya sea uno u otro, nosotros vamos a tener disponibles vidrio, metal, madera, plástico o cartón y papel. ¿De qué va a depender la diferencia principal entre uno y otro de estos dos que estábamos mencionando? Bueno, de qué se encargan, cuál es su función. Si nosotros estamos hablando de un envase, nosotros estamos hablando del continente, o quizás esto que mencionamos como el vendedor silencioso, ese que me permite que quien es el cliente, quien es el consumidor, lo seleccione, lo elija frente a otras, ¿sí?, a otras posibilidades. Entonces, ese envase que puede tener una función de, decimos nosotros, presentación o agregarle lo que consideramos el valor comercial al producto, puede estar presente o no, dependiendo de esa mercadería. Como dijimos, la característica principal es considerar el tipo de mercadería. En base al tipo de mercadería, nosotros veremos si es requisito un envase o simplemente un embalaje para la protección durante ese transporte, para la protección durante la manipulación de esa carga,
o en la movilización de esos productos. Dentro de esas clasificaciones que nosotros dijimos, nosotros vamos a poder identificar a las distintas mercaderías, a esa carga, por la naturaleza. Entonces podemos encontrar mercadería de tipo peligrosa, mercadería de gran volumen o mercadería de tipo peligrosa, que desarrollaremos también en la próxima clase, donde vamos a ver una enumeración de esos distintos tipos de productos y también de qué forma esos productos deben, ¿sí?, movilizarse, esos productos, cómo deben marcarse, porque es esencial no solamente poder establecer cuál es la, decíamos, el envase o el embalaje para la manipulación, sino también cuáles son los requisitos para movilizar esa mercadería. Algunos requisitos mínimos, como pueden ser las marcas, esas marcas que tendrán distintas formas o distintas estructuras dependiendo qué es lo que yo quiera indicar. Y le doy la bienvenida también al licenciado Bernardo Collazo, que nos está acompañando en la clase de hoy. Y si ustedes, los que se van agregando, también tienen alguna duda o consulta, no duden en habilitar sus micrófonos o hacerlo a través del chat. Sí, no sé si querías decir algo, Bernardo. Bueno, no sé, pensé que se había abierto un micrófono. Entonces, continuando con esto, ¿no? Con el tema de qué pasa con nuestras cargas y cómo acondicionarlos para realizar ese envío, para realizar ese movimiento. Principalmente lo que tendremos que considerar es, como decíamos, la característica de la mercadería y las distancias o también el medio de transporte. Esto que recién veíamos en la consigna, en esa pregunta donde decía qué considero para seleccionar el medio de transporte. Bueno, son muchos los factores que debemos considerar. Y dentro de esto que nosotros marcamos como un requerimiento de envase o embalaje, también está el requerimiento de la etiqueta. En ese, decimos, simple, ¿sí?, esa simple marcación donde nosotros vamos a sumar información, y cuando estamos dentro de lo que es el mercado internacional o una comercialización internacional principalmente, tendremos que ver cuáles son las condiciones de esa etiqueta. ¿Existen normas o existen reglamentos? Sí, internacionales, que me indican, por ejemplo, la aplicación o la utilización de un doble idioma, ¿no? El idioma nacional o el idioma local de ese producto y el idioma de ese país destino del producto, para que pueda ser interpretado cada uno de los datos, cada una de las cuestiones de información que figuran en esas etiquetas. Y hoy en día, con una cuestión de algunos productos específicos que ya vienen con alguna información a través de la etiqueta, con códigos, con codificación, que ya no son simples códigos de barra, sino códigos de estructuras bidimensionales que guardan información mucha más amplia y que me permiten también realizar un proceso de seguimiento, o esto que nosotros solemos escuchar hablar de lo que es la trazabilidad, donde nosotros vamos a poder tener información sobre número de serie, número de lote, vencimiento, lugar donde fue procesado, donde fue envasado, y tener toda esa información simplemente a través de, decimos, la identificación de un código que puede estar dentro de una etiqueta o dentro de ese envase principal o ese envase primario de nuestro continente del producto. Entonces, como mencionábamos también, el tema de los embalajes y esa preparación
de la carga para su movilización y para su traslado, también tenemos que tener en cuenta, dijimos, el tema de lo que son las marcas. Entonces vamos a hablar de marcas de tipo identificatorias y marcas de tipo precautorias. ¿Y qué estamos mencionando con esto? Bueno, las marcas identificatorias son aquellas que me van a permitir conocer quién es el remitente, quién es el consignatario o receptor de esa mercadería, cuál es el país de origen y cuál es el país destino, cuáles son las cantidades, cuáles son los, decimos, conceptos específicos de esa mercadería, cuántos bultos, cuántos kilos, cuántos litros está conteniendo, ¿sí? Esa información que nosotros estamos marcando en esa marca identificatoria, y la posibilidad de también aplicar y utilizar lo que son las marcas precautorias, aquellas que a través de símbolos pictóricos lo que permiten es saber cómo realizar la manipulación de la carga, cómo principalmente se debe colocar esa mercadería o de qué forma se puede realizar esa agrupación o esa conformación, como decíamos, de unidad de transporte de carga, una UTC. Entonces, ¿es requisito, es obligatorio? Sí. Los símbolos pictóricos que hacen mención a las marcas precautorias muchas veces son conocidos por nosotros y los hemos visto principalmente en embalajes de algunos productos como son los electrodomésticos, donde indican ¿sí? una copa, si hay un grado de fragilidad, o un paraguas cuando nosotros debemos resguardar ese producto de alguna inclemencia climática, o marcan lo que es el punto de gravedad para saber de qué forma se debe sostener o contener, o de qué forma se podrá izar determinada mercadería y dónde son los puntos de anclaje de la misma. Entonces, dentro de estas valoraciones, dentro de estas consideraciones que nosotros hacemos previo a la selección del medio de transporte, porque nosotros tenemos que evaluar no solamente la necesidad del traslado de la mercadería, sino todas estas cuestiones de preparación de la carga, porque después vamos a ver en relación al punto que mencionábamos de los seguros, que la posibilidad de mantener ¿sí? La cobertura va a estar relacionada con el embalaje, por lo menos en que haya sido elegido de la mejor forma, que sea el adecuado, que sea el óptimo para esa carga, para esa mercadería. Entonces, como les decía, hasta ahora principalmente lo que nosotros vamos a tener que considerar, tanto de estos conceptos de carga, de envase y de embalaje, son las cuestiones principales que me van a permitir luego realizar ese transporte de la carga en las condiciones adecuadas para que esa mercadería llegue a destino y finalmente nosotros cumplamos con esa regla de oro de la distribución física internacional. Le damos la bienvenida también al licenciado Ezequiel Garay, que nos está acompañando, y tanto a Ezequiel como a Bernardo, si quieren realizar algún aporte, alguna intervención, no tengan preocupación en hacerla, son bienvenidos. Cualquier duda o consulta también que tengan los alumnos, ya saben, a través del micrófono o a través del chat la pueden realizar, y vamos intercambiando conceptos, intercambiando ideas para hacer un poco más fluido todo esto que es nuestra clase del día de hoy. Entonces, esto que decíamos con respecto a la preparación de la carga, que muchas veces los productos que
nosotros tenemos que transportar o que tenemos que trasladar no tienen o no corresponde que tengan un envase o no necesitan o no requieren o no existe un embalaje adecuado y debemos considerar para ellos lo que es el sistema de accesorios o de qué manera sujetarlos, ¿no? Estos elementos de sujeción que me van a permitir asegurar que esa carga viaje en las condiciones y que pueda llegar, ¿sí?, en la mejor forma. Entonces, de esto también se trata cuando nosotros decimos preparar la carga, no solamente evaluar cuál es ese tipo de carga, evaluar de qué forma nosotros vamos a realizar ese movimiento o esa manipulación, sino también considerar cuáles son los recursos con los que cuento y cuáles son las formas que tengo que considerar para cada tipo de producto. No todos los productos son iguales, no todas las cargas son iguales y no todos requieren lo mismo. Entonces, vamos a ver si podemos visualizar qué es lo que pasa en este caso, ¿no? Bueno, no, esto que no sé si se pudo ver bien, nuestro, nuestra presentación, nuestro video, con respecto al tema de lo que decíamos, ¿no? La manipulación de la carga y la posibilidad principalmente de esa carga resguardada, esa carga considerada y esos elementos que nosotros teníamos disponibles o no para esa movilización, que surjan o que estén y que sean utilizados, porque no es que no se haya sabido o se haya desconocido cuál era el tipo de producto, dónde se iba a hacer ese movimiento y qué podía llegar a suceder. Entonces, considerar estas cuestiones principales con respecto a la carga y a la manipulación de la misma tienen que ser en forma previa. Yo tengo que tomar esas precauciones para que no sucedan estos hechos inciertos que, como siempre decimos, pueden estar asegurados, pueden estar protegidos con alguna cobertura, pero nada significa para mí una indemnización o un resarcimiento económico ante la necesidad de un producto o de una mercadería. Esto es como una segunda opción. Bueno, sí, tenía un seguro y iba a cobrar por la pérdida, pero la idea no era cobrar por la pérdida de ese bien, sino poder recibirlo y poder utilizarlo. Entonces, dentro de lo que es todo el concepto de carga, envase, embalaje, marcas necesarias para la manipulación y el traslado de la mercadería, lo que tenemos que principalmente poder establecer es qué es lo que pasa y cómo voy a prevenir o cómo voy a hacer con la consideración de esos riesgos inherentes, esos riesgos que pueden estar presentes a estos momentos previos del transporte o durante el transporte de la mercadería. Y con respecto a lo que decíamos, ¿no? Esta carga general que puede estar en forma unitarizada o suelta, utilizando alguno de esos medios o equipos auxiliares como pueden ser los contenedores, como pueden ser los pallets,
o algunos equipos que me permiten principalmente mover la mercadería. Entonces, vamos a ver alguno de esos y la pregunta principalmente acá, si es que está Bernardo, le dejo la palabra sobre un poco el tema de izaje que él preparó para acá, para este momento. Sí, Ana, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, no, básicamente, justamente tratándole a través de estos ejemplos de conectarle los conceptos que están viendo de carga y lo que van a ver ahora a continuación de seguro, es y la importancia del riesgo, o sea, visto desde el punto de vista que es la posibilidad de que acontezca un evento no deseado o un siniestro que va a ir en conexión con lo que se verá en el seguro, que es lo que tratan de cubrir solamente como, y que podrán tener un resarcimiento económico a través del seguro, pero lógicamente la operación, en el caso de pasar un siniestro, va a tener impactos más allá de solamente lo económico. Es que justamente hablando de esos riesgos, donde más tenemos riesgo en una operación internacional es en los trayectos o en las operaciones de manipulación de la carga. Cuando hablamos de manipulación de la carga es de cambio de los modos o de los medios de transporte, o desde piso a camión, o de camión a piso, o de, como estaban viendo ahí, de barco a, en ese caso el piso sería el nivel cero que era el agua. Eh, entonces, básicamente les queríamos traer alguna información relativa a izaje, con, pensando el izaje como todas las acciones de levantar, de suspender o sostener cargas. Si vamos a las estadísticas, si querés ir pasando, Ana. Sí. Te digo, no sé si están bien ordenadas o Sí, querés está alguna bien. otra, vos me Cuando vamos a decís. las Sí. estadísticas, la mayor cantidad de siniestros se tienen justamente cuando se utilizan este tipo de equipos que son los autoelevadores, ya sea en los depósitos, o sea, en los extremos, tanto en el importador, exportador, o en los puntos intermedios en las terminales aeroportuarias. Eh, no sé si alguno tiene conocimiento o ha estado en presencia de cómo es la operación con este tipo de equipamiento. Si querés pasar a la próxima, Ana. Sí. Y esta te la voy desarrollando si querés por parte, porque esta tiene una presentación Sí, por parte y vos vas. Esta. básicamente los equipos tienen, y todas las cargas, tienen un centro de gravedad, ¿sí? Estos equipos en particular, el punto o funciona como si fuera lo que conocemos nosotros un sub y baja de las plazas, ¿sí? Si querés ir avanzando, Ana. Entonces se balancea con el peso de la carga y el centro de gravedad de la carga que nosotros vamos a mover. Y el contrapeso lo tiene en la parte posterior. Entonces, a medida que la carga eleva se va levantando del nivel cero, se va disminuyendo la capacidad del equipo. Continúa nomás. Entonces, básicamente lo que se evalúa es el momento, o sea, el peso calculado de la carga que van a movilizar versus el momento del equipamiento. Continuamos a la próxima. ¿Esto qué nos genera? Que para todo este tipo de equipamiento, ya sea containera, sea autoelevador, o sea, todo equipo motorizado, tiene una tabla de carga. Básicamente la lógica es exactamente la misma. Están comparando el momento de la carga que van a izar versus el momento del equipo. ¿Qué pasa cuando hay una distorsión en esta tabla de carga o una diferencia de los momentos? Si pasás a la próxima, Ana. ¿Esta? Sí, como ven en el extremo izquierdo, ahí lo que está posando es que el peso de la carga o el momento de la carga que está levantando, que en ese caso es un contenedor, casi siempre se usa ese tipo de equipo para mover los contenedores vacíos o con muy poca, que tienen adentro mucho volumen pero poco peso. Entonces, como lo ven, que está desbalanceado y justamente ahí tienen la posibilidad
de tener un incidente o un accidente. A la derecha está pasando exactamente lo mismo, son momentos justo a punto del quiebre que pierde la estabilidad, como le pasó con el izaje que le estaba mostrando Ana. A qué les traemos todo esto que es anexo a lo que ven actualmente? Se lo queríamos reflejar como un ejemplo y básicamente para entender la cantidad de riesgos a la que se va a afrontar la carga en la operación, ya sea de importación o exportación, depende del lado que estén ustedes operando, y que no principalmente se vean en las travesías, sino se dan en los momentos que esa carga está en tierra. Una vez que está navegando o que está arriba del avión, el riesgo realmente estadísticamente disminuye. Los riesgos principales que puedan tener un siniestro o un incidente esa carga es cuando está en tierra y principalmente cuando tienen los diferentes procesos de manipulación y entendamos esa manipulación como izaje, ya sea que la tienen que levantar y la retiran de la estantería para ponerla sobre el camión, del camión adentro del contenedor, cuando la sacan del contenedor y la vuelven a poner sobre un camión, o en ese momento cuando la sacan del camión y la ponen en la estantería del punto final o del destino final de la mercadería, el destino final de la exportación. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Bueno, esto simplemente se lo pusimos como información adicional, pero lógicamente es, todo esto conlleva un cálculo que se ve reflejado en esa tabla o esos log charts que les mostramos antes, y simplemente para que lo tengan como información adicional. Bien, muchas gracias, Bernardo. Realmente esto es lo que queremos nosotros más que nada, que ustedes puedan ver cuando hablamos de la preparación de la carga, no solamente estamos principal o aludiendo a ver, no, veía algunos mensajes, pero eran ustedes saludando, perdón. Decíamos, en la preparación de la carga, ustedes van a tener que considerar en ese momento previo cuáles son los sitios o cuáles son los distintos momentos que tiene esa carga. Entonces, nosotros hablamos de una parte dentro de lo que es el espacio del exportador o el vendedor y luego todo este trayecto hasta que vuelve a llegar a otro lugar o a otro momento de tierra firme, como decía Bernardo, donde las estadísticas principales mencionan que los riesgos están ahí latentes y tienen la mayor proporción de ocurrencia. Nosotros también lo que vamos a establecer es que el seguro, ¿sí? O esta cobertura que nosotros buscamos frente a la posibilidad de ocurrencia de esos riesgos, va a estar enmarcada en lo que hace referencia al movimiento dentro de lo que es el traslado, ¿sí? De esos transportes a la carga, y después veremos que también en el comercio internacional existen otros riesgos como son los riesgos comerciales, pero no vamos a tocar esa temática en el día de hoy o en la clase de hoy, sino en la próxima, como bien anticipamos al inicio. Pero, ¿qué tenemos que considerar y por qué vemos esta relación, ¿no? El módulo 2 de logística internacional, que no solamente abarca todo lo que es el proceso logístico y, como mencionáramos en algún momento, de la cadena de suministro, sino también llegamos al punto de conocimiento y la cobertura de esos riesgos que existen cuando nosotros estamos tratando de enviar o de recibir mercadería desde un punto hacia otro. Entonces, para poder aplicar ese concepto de seguros en el comercio internacional, lo primero que establecemos es a qué alude un seguro,
cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener que considerar en un seguro y qué pasa con la normativa, qué pasa con la legislación y cómo estamos en nuestro país con respecto a la enunciación de estas normativas del seguro. Nosotros tenemos una ley principalmente, que es la ley de seguro, que no es una ley directa para el seguro de carga, es una ley general que abarca todo lo que es conceptos de seguro. Esta ley, que es la número 17418, está en nuestro país desde 1967. No tiene actualizaciones y todo lo que menciona o todo lo que enuncia en algún punto sigue estando vigente, pero en algún punto también debemos considerar actualizaciones o incorporaciones. Muchos de ustedes seguramente, y esto parece un juego de palabras, ha tenido la posibilidad de estar en contacto o ser beneficiario o tomador, esto que decíamos, algunas de las personas que intervienen en el seguro, de algún tipo de seguro, los que han surgido últimamente con el tema de la tecnología, seguro de cobertura de celulares, frente a robos, frente a accidentes o distintos tipos de rotura, seguro de cartera, como llamamos, o seguro de estos que se dan frente a situaciones en cajeros automáticos, seguro de robo, o seguros de automotores o vehículos privados. Entonces, mínimamente uno tiene una noción de lo que es un seguro, ¿no? A través del pago de lo que nosotros denominamos una cuota, que en este caso tiene un nombre especial, que es prima. Nosotros vamos a generar ese resarcimiento económico de parte de una compañía aseguradora en caso de ocurrencia, como decía Bernardo, de un riesgo, ¿no? Es decir, ese riesgo ocurre finalmente, esa probabilidad se concreta, nosotros tenemos un siniestro y esto puede generar un daño. Y la característica de ese daño puede ser que sea un daño real, ¿sí? Una situación de un daño real o emergente, o un daño como nosotros solemos llamar, que es el que se genera por un lucro cesante, por esa posibilidad de no obtener ese resarcimiento cuando nosotros podíamos comercializar ese bien que íbamos a recibir, o por no poder realizar esa actividad que íbamos a llevar adelante con ese producto. Entonces, algunos de los elementos que componen cualquier tipo de seguro, o algunas de las clasificaciones que nosotros podemos ver dentro de lo que son las generalidades del seguro, ustedes también las encuentran ahí en el módulo. No solamente un concepto amplio, sino qué es lo que vamos a tener que necesitar como base para poder empezar a ver seguros específicos, como son los seguros de transporte de carga internacional, y que van a ser los que vamos a trabajar, o los que vamos a necesitar para trabajar y para poder, más que nada, establecer la necesidad de los mismos o el requerimiento. Esto que nosotros decimos en el comercio internacional, principalmente tenemos la posibilidad de ver esos seguros a través de los medios de transporte, y esos seguros que pueden requerir distintas mercaderías, distintos tipos de productos, de acuerdo a dónde sea ese punto de origen, cuál sea ese destino final, o algunos momentos, como recién mencionábamos, cuando quizás la mercadería tenga que estar dentro de un depósito, dentro de un almacén, en una terminal logística, a la espera de ser cargada o a la espera de ser movilizada hacia esos medios de transporte para luego realizar su travesía. Entonces, ¿qué es lo que pasa, o quiénes
son esos principales que nosotros podemos mencionar como las personas intervinientes, el asegurador, ¿sí? Esa compañía que es la que se va a encargar de darme el resarcimiento económico en caso de siniestro, el tomador, ¿sí? Y en este caso el tomador es quien contrata el seguro y en algunas oportunidades podrá coincidir con otra persona como es el beneficiario o podrán ser dos personas distintas. ¿De qué va a depender? De la comercialización, del acuerdo entre las partes. En el comercio internacional nosotros tenemos al exportador o vendedor y al importador o comprador. Bueno, de acuerdo a la utilización de esas reglas internacionales que nosotros mencionamos en algunas clases y que dijimos vamos a desarrollar con más tiempo en un módulo próximo, lo que puede llegar a pasar es que el que contrata el seguro sea distinto de quien es el beneficiario de ese seguro o en algún momento coincidir en una sola persona. En cuanto a lo que es otro tipo de elemento, tenemos que mencionar, además de la prima, como dijimos, la existencia de una posibilidad de riesgo, el documento representativo, ¿sí? Todo seguro tiene un documento que me confirma que existe ese contrato que se ha celebrado entre dos partes y ese documento es la póliza. ¿Y por qué es importante? Además de contener lo que nosotros denominamos cláusulas generales y cláusulas especiales, dentro de la póliza lo que nosotros tenemos es la enunciación de estos datos, ¿no? Datos de quién es el asegurador, de quién es el tomador, quién es el beneficiario, cuál es el objeto del contrato, ese interés asegurable, ese bien, ¿sí? Económico que hace que yo busque este aseguramiento y principalmente ese documento que es la póliza es el que se va a tener que presentar cuando estos riesgos se lleven a cabo y se transformen en siniestro. Entonces, para un reclamo, para poder realizar esa denuncia, nosotros vamos a tener que tener este documento porque ahí van a figurar, decimos nosotros, todos los elementos y todos los conceptos necesarios para que nosotros, junto con otra documentación que será específica para cada medio de transporte o para cada tipo de contrato de seguro, deberemos más que nada utilizar y aplicar. Con respecto a los seguros dentro de lo que es el transporte, y no solamente vamos a hablar de un transporte internacional, sino a grandes rasgos un seguro de transporte que puede ser local o internacional, nosotros vamos a considerar algunos factores. Dentro de esos tendrá que ver cuál es el tipo de mercadería que se va a enviar y el valor, porque sobre el valor de la mercadería va a estar determinado también esto que nosotros mencionamos como valor asegurable y posteriormente el valor de reposición que considere la compañía de seguro. Esas características de la mercadería, esto que nosotros definíamos al inicio de esta clase con respecto al tipo de carga, bueno, sobre eso es sobre lo que va a valorar esta compañía de seguro para poder enunciar cuál será el valor asegurable y cuál será el valor de reposición, cuál es el cálculo también que hará sobre estos datos para aplicar la fórmula y poder tomar en consideración cuánto asciende esa prima, ¿no? Esta prima que nosotros decimos es lo que pagamos como una cuota para poder tener acceso a esa cobertura del seguro. Y con respecto a lo que nosotros mencionábamos de envases y embalajes, recuerden que dijimos que era
sumamente importante elegir y seleccionar el embalaje y envase adecuados, porque ningún seguro, ninguna cláusula de seguro de transporte va a permitirme reclamar si considera que la mercadería ha sido mal embalada o el embalaje no era el adecuado para esa mercadería. Estas son una de las exclusiones que tenemos nosotros dentro de las cláusulas que tiene el seguro de transporte, más allá de cuál sea el medio. Entonces, no solamente vamos a tener que considerar en esa, decíamos, evaluación de el envase y el embalaje para que proteja la mercadería de forma adecuada, sino también que esté acorde a los requerimientos para su traslado y su transporte, y sea efectivamente la que corresponde utilizar para que después esa compañía de seguro pueda determinar que la mercadería estaba protegida o estaba bien enviada con las condiciones de aseguramiento necesarios. Cuando nosotros hablamos de distintos tipos de seguro o distintos tipos de cláusula según los distintos tipos de medios de transporte, también estamos valorando esa disponibilidad del medio de transporte y ese valor de afinidad. O sea, recuerdan que nosotros habíamos mencionado de la capacidad que tenían esos medios de transporte de adaptarse a la mercadería, de adaptarse a la carga que iban a trasladar. Bueno, también son unas cuestiones de considerar en el momento previo al envío, en el momento previo de contrataciones de seguro, y también poder observar y poder ver en cuáles condiciones se encuentran esas terminales, ¿no? Esas terminales logísticas donde van a realizar la manipulación de esa carga, porque como bien decía Bernardo, seguramente en esos puntos es donde nosotros vamos a encontrar la mayor generación o la mayor incidencia de esos siniestros sobre la carga. No sé si lo veo también Ezequiel, que estaba presente, si tanto Ezequiel como Bernardo quieren realizar alguna acotación o alguna intervención. Los escuchamos, no se priven de acompañarnos Sí, en este momento. sí, Ana, que justamente como están viendo los alumnos, en todo en el comercio exterior tiene una carga documental y controles minuciosos sobre esos documentos, que es bastante pesado. O sea, más allá de la operación logística en sí, hay una carga documental y administrativa con sus correspondientes controles muy pesado. Justamente en este momento lo que estamos viendo es donde todo eso lleva o conlleva la relevancia que requiere, porque en el caso de suceder un siniestro, lo único que van a valer son los documentos. Entonces, y a este comentario lo traigo por dos motivos. Uno, porque ellos están analizando y realizando un trabajo práctico, analizando un mercado de destino, y justamente no siempre pensemos en que el mercado de destino que vamos a tener va a ser un mercado formal. Tenemos muchos países que se pueden hacer grandes negocios y muchas exportaciones que son más informales que los nuestros. Y ese es el otro punto que le quería comentar. Los latinoamericanos, y especialmente nosotros los argentinos, tenemos una tendencia grande a la informalidad, incluso en comercio exterior. Pero en este punto específico que están viendo y de lo que van a ver de la materia, es que es donde justamente tenemos que dejar de lado la informalidad y tener todo documentado, porque toda esa documentación va a tener relevancia y van a ser nuestras pruebas o nuestras defensas en el caso de suceder ese siniestro que va a conllevar una investigación. Cuando tengamos esa investigación y estemos peleando para cobrar ese resarcimiento, por otro lado nos estaremos peleando con nuestro cliente que nos estará reclamando que la mercadería o la promesa comercial
no se cumplió, pero cuando estemos peleando en ese siniestro es donde toma relevancia toda esta documentación que están viendo a través de los diferentes módulos. Exacto, exacto, ¿no? Y esto que quizás también nos pasó con esta situación en la que nos encontramos, que no todo lo que es concerniente al comercio internacional y a documentación principalmente se encuentra en forma de permisividad digitalizada. No tenemos en todos los ámbitos esta posibilidad o decimos las operaciones no en todos los puntos o en todos los eslabones de esta cadena pueden estar a través de documentos digitales. Entonces, ser cuidadoso, ser responsable y contener no solamente los documentos en forma prolija y ordenada, por si llegase a ocurrir, ¿no? Esto que muchas veces decimos en el comercio internacional, todo lo que pueda llegar a ocurrir seguramente ocurre y hay que ser previsores y hay que tomar las medidas pertinentes en forma anticipada para que no nos suceda que después quizás, como bien decía Bernardo, al momento de reclamar que lo único que tenemos que tener es la documentación y vamos a ver que uno de los documentos será la póliza del seguro, otro de los documentos puede ser, y un requisito es ese contrato con el medio de transporte que nosotros ya estuvimos viendo. De acuerdo a cuáles son los medios de transporte, tenemos diferentes tipos de documentos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan qué documento es representativo de cada operación con cada medio de transporte? Nosotros lo vimos ya en la clase anterior, cuando estuvimos viendo diferentes tipos de medios de transporte, entonces dijimos, a este le corresponde tal y a este le corresponde tal otro, ya sea por su actividad profesional o actividad laboral o por lo que recuerdan de la clase pasada. ¿Pueden ustedes decirnos qué es o cuál es el documento para cada uno de esos medios de transporte? Vale participar, ¿no? Me parece que no. Pueden abrir el micrófono o pueden hacerlo a través del chat, pero creo bueno, que estamos medio reacios o medio reticentes a participar en estas clases que estamos tratando de tener de modo sincrónico. Sí, Alan, no sé si querías hablar, ¿te escucho? Agustín dice... La carta de deporte era para lo terrestre, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Sí, también Agustín decía lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otros? Para el transporte marítimo. Silencio total. Bueno, el BL o el conocimiento de embarque, ¿sí? Y la guía aérea para lo que es el transporte aéreo, nosotros teníamos ahí. Y para el terrestre, ya sea carretero o ferroviario, como bien mencionaron Alan y Agustín, la carta de deporte. Y esto que decimos, en el seguro del transporte, nosotros también lo que vamos a evaluar, dependiendo de quién seamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Los que estamos dando la carga, ¿sí? Los que estamos haciendo esa solicitud de transporte, de traslado, o somos quienes nos encargamos de estos medios de transporte, esas compañías navieras, esas compañías acuáticas o terrestres. Entonces, dependiendo cuál sea mi situación y mi punto, seguramente es lo que nosotros vamos a tratar de cubrir. Por eso hablamos de una cobertura de seguros para transportes, una cobertura de seguro para cargas. ¿Por qué? ¿De qué depende? No es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo que yo quiera cubrir a ese vehículo, que es el que me está generando, ¿sí?, un beneficio por todos esos viajes que realiza, a que yo sea un dador de carga que estoy comercializando con un cliente exterior y lo que quiero cubrir es ese sitio. Entonces, principalmente tenemos que tener en cuenta
desde dónde, hacia dónde o hasta cuándo está la cobertura o están los momentos determinados dentro de un seguro. Principalmente es desde el momento en que el embarque, si esa mercadería está en el medio de transporte, y el momento cuando esa mercadería es descargada de ese medio de transporte. ¿Qué pasa en esas zonas donde nosotros mencionábamos terminales de carga, terminales logísticas de los distintos medios que están también en conexión con este traslado, pero la mercadería está en ese punto? ¿Dónde está la cobertura o en qué momento o quién se hace cargo? Bueno, ahí es donde va a funcionar lo que decíamos, la necesidad de una cobertura de carga, una póliza para las mercaderías específica. Ya no estamos hablando de esa cobertura que me va a brindar quizás la contratación del medio de transporte, sino es algo que debo considerar como un anexo, un accesorio. ¿Puede existir alguna situación donde no se contrate un seguro, donde simplemente yo espere la cobertura del medio de transporte? Y puede pasar. Cada uno sabe cuánto es el valor de esa mercadería, cuánto puede o no asegurarla, y entonces estas son consideraciones que se toman de acuerdo a los requerimientos, a las necesidades o a las posibilidades de cada uno de los intervinientes en una operación de comercio internacional. Y si vamos a cada uno de los medios de transporte, como decíamos, vamos a ver que si nosotros somos, en este caso, para el seguro de transporte acuático, los armadores, ¿sí? ¿Recuerdan quiénes eran los armadores, no? Esas compañías o esos encargados de realizar la explotación comercial de este tipo de medio de transporte. Bueno, ¿qué puede tener o qué puede solicitar en cuanto a coberturas de seguro para ese transporte? Decimos una póliza o un seguro de casco, y otra cobertura denominada PANDI, donde nosotros estamos hablando en la primera sobre una cobertura amplia sobre todo lo que es el vehículo, la estructura de ese vehículo, y todo lo que es la maquinaria o todo lo que es el equipamiento de ese buque. Y cuando hablamos de PANDI, incorporamos lo que se llama protección e indemnización. Y con esto lo que queremos hacer es alusión a la posibilidad de asegurar riesgos del buque contra otras, decimos, otras partes u otros lugares u otras personas. Cuando hablábamos del seguro de casco, nosotros estamos sobre una cobertura sobre el buque y sus partes, y PANDI sobre riesgos para buques, y en este caso extendemos una cobertura hacia daños a terceros, y esos terceros pueden ser algunas situaciones o algunos aspectos físicos, como pueden ser muelles, como pueden ser ingresos, como pueden ser también a personas que estén dentro de algunas de esas terminales y que por alguna situación que genere o ocasione ese buque termine generando un daño en estas personas que quizás están maniobrando en algunas de estas, como decíamos, en algunos de estos lugares o sitios donde está arribando o maniobrando este buque. ¿Qué es lo que pasa con los seguros que nosotros podemos ver, o las diferentes cláusulas que podemos ver para decimos, contratación del seguro de transporte acuático? Tenemos diferentes cláusulas, y estas están enunciadas dentro de lo que es la ICC, ¿sí? El Instituto de Cláusulas Principales de Seguro, y el Instituto de Aseguradoras de Londres, el IRU, y en esa enunciación tenemos
la de tipo A, la de tipo B y la de tipo C, o lo que podemos hacer es globalizar con lo que sería contra todo riesgo, con avería particular o con avería. Principalmente las coberturas van a ir agregando o quitando, ¿sí? Algunos conceptos, pero todas excluyen las mismas cuestiones o las mismas causas. Esto que decíamos, si existe identificación de dolo de parte de quien es el dador de carga, si existe algún punto también de una manipulación o algún grado de dolo con lo que son los transportistas, si existe mala estructura en lo que es el embalaje o algunas situaciones externas como pueden ser las demoras por algunas huelgas o algunas situaciones como guerras, entonces no van a estar cubiertas. Pero lo que tenemos que mencionar dentro de este seguro de transporte acuático es el concepto de avería, porque este es el concepto que se va a aplicar en dos puntos. Nosotros hablamos de avería como una situación donde la mercadería sufre algún hecho, algún siniestro que termina perjudicándola. Puede ser a través de alguna situación que se da dentro de este buque o alguna situación que se da por la relación con algún otro tipo de mercadería o algún hecho externo. Nosotros vamos a ver que la avería puede dividirse en lo que consideramos una avería simple, que es este caso, ¿no? Un daño a la mercadería por algún acontecimiento, o avería gruesa. Y en este punto nosotros vamos a estar hablando de esta posibilidad o esta capacidad que tiene el capitán del buque de realizar alguna maniobra para el resguardo del resto de la mercadería o de la tripulación. Decimos que en el caso de avería gruesa, esta decisión que toma el capitán del buque, quizás de eliminar, quizás de tirar o abandonar mercadería, porque esa mercadería en algún punto está perjudicando que continúe la travesía o que pueda generar algún daño mayor al resto de la carga o a quien es la tripulación también del barco. En este caso, el concepto de avería gruesa lo que encierra también es una cobertura solidaria. Nosotros vamos a ver que en este punto las tres cláusulas de seguro que nosotros tenemos cubren lo que es avería gruesa, y esa cobertura solidaria está dada por el armador, que es quien explota, ¿sí? Esa compañía naviera, y por quienes permanece su mercadería dentro de ese buque. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que genera esta cobertura solidaria? Que exista un resarcimiento económico para quien se vio perjudicado, para quien su carga tuvo que ser echada o abandonada para salvar el resto de la carga o de la tripulación. No sé si quieren agregar algún concepto con respecto a esto, tanto Bernardo y Ezequiel, no sé si estaba Ezequiel presente. Sí. Ahí, Ana, les agrego un ejemplo. Como saben, uno también de los riesgos que hay en las travesías marítimas son los piratas. O sea, hay zonas o hay rutas que son las más complicadas porque es rutas que puedes tener intercepción de piratas. Por ejemplo, en la parte de África, cerca de Somalia. Son conocidos los piratas de Somalia. De ejemplo, la película esa que está de Tom Hanks, de Capitán Phillips. ¿Qué tiene? Cuando lo atacan los piratas, el buque lo único que tiene y que tiran son con cañones de agua, y hay muchas veces que justamente dentro de estos conceptos que estás explicando, muchas veces tienen que sacrificar mercadería para poder defender la embarcación. Bueno, un ejemplo de esto
es que de un buque entero, la única mercadería que tuvieron que sacrificar y para salvar la tripulación ante un ataque pirata fue una mercadería por la cual estábamos coordinando nosotros la operación. Ujú. Y entra dentro de este concepto, o sea, es para salvar el resto de la mercadería y se tuvo que sacrificar y por una cuestión de seguridad se tuvo que sacrificar. Así que volvemos de nuevo, el seguro te va a cubrir o te va a indemnizar económicamente, pero no te va a cubrir el tiempo de reposición que vos necesitas para volver a tener esa mercadería. Exacto, ¿no? Esto que en el caso del daño hablábamos de un daño real o emergente o un daño que puede ser considerado como lucro cesante, pero por más que nosotros siempre decimos en el comercio internacional existan seguros, que exista la posibilidad de cubrir a cualquier objeto, a no ser que ese objeto esté prohibido por alguna normativa, pero es muy amplio el universo de cobertura, pero nadie me garantiza el tiempo que voy a quedarme sin esa mercadería o lo que yo requería de ese producto para quizás seguir con un proceso productivo o quizás cumplir también a su vez con una cadena de comercialización. Entonces, muchas veces uno escucha que dice, bueno, pero la mercadería estaba asegurada, pero uno no realiza una operación de comercio internacional para cobrar un seguro. Uno la realiza para tener la mercadería disponible, tener ese insumo, esa maquinaria o lo que sea disponible. El seguro es como una posibilidad de ocurrencia, como mencionábamos con el riesgo, entonces tenemos una cobertura económica, pero no es el fin de ninguna comercialización y mucho menos en el mercado internacional. Si nosotros pasamos al resto, ¿no? ¿Qué pasa con los otros medios de transporte, con las coberturas que podemos acceder dentro de lo que es el transporte acuático principalmente? Vamos a ver y volver sobre un tema también que hablábamos la semana pasada cuando vimos los diferentes tipos de contratación de medio de transporte aéreo, con respecto a esto que decíamos, el mayor volumen de carga movilizado en transporte aéreo seguramente se da en transportes de pasajeros, en las bodegas de esos aviones, pero que, como también había mencionado en la clase anterior Bernardo, el tema de algunas operaciones me llevan a poder seleccionar un aéreo carguero que sea para una operación, porque esa operación es grande o es importante, pero no siempre tenemos esa posibilidad. Y esto que nosotros veíamos o hablaban ustedes como una desventaja del medio de transporte por esos fletes encarecidos, ustedes imaginen contratar un transporte aéreo y no poder cumplir con llenado o el completo transporte de mercadería, entonces a cuánto asciende, ¿sí?, esa calidad de flete. En estas cuestiones del seguro de transporte aéreo, nosotros vamos también a focalizar si el seguro está referido a esos bienes, a esa mercadería, a ese cargamento, a la relación con las personas que también está trasladando o está movilizando, ya sean pasajeros o tripulación, o también con lo que es la responsabilidad civil o los daños a terceros. Y así como mencionábamos el tema de las principales coberturas marítimas y hablábamos cuando cubríamos un transporte como el buque, el casco, cubrir el casco o una situación de cobertura tipo PANDI. En lo que es el transporte aeronáutico, nosotros tenemos también una cobertura que tiene como si fuera un nombre propio, ¿no? Se denomina Ariel y lo que hace principalmente es para líneas aéreas cubrir lo que es una responsabilidad civil por las tareas que se realizan en el área operativa de los aeropuertos para poder tener alguna cobertura con respecto a algunas situaciones que se puedan generar dentro de esas áreas
con espacios físicos o con personas. Entonces, y lo que vamos a hacer también alusión es la cuestión de cuando ocurren esos siniestros, de qué forma o qué tiempos nosotros tenemos para poder hacer esos reclamos, para presentar esto que decíamos, la documentación y hacer esa denuncia y que empiece de alguna manera a seguir esos pasos y que pueda llegar a la finalización de ese reclamo y nosotros obtener mínimamente ese resarcimiento esperado. Por eso, cuando también habíamos visto en una de las imágenes anteriores, se mencionaba el tema de la cobertura o ese valor asegurable, es imprescindible que nosotros consideremos y demos toda la información sobre esa carga, sobre esa mercadería, sobre esa característica esencial de lo que estamos trasladando y no retasear información, porque seguramente si ocurren esos siniestros, si se dan esos hechos fortuitos, nosotros vamos a querer reclamar la cobertura correspondiente y si en algún momento nosotros dimos una información que no era exacta, luego no podemos reclamar sobre lo que no mencionamos o sobre lo que no dijimos. Y esto lo digo más que nada porque también en el seguro interno, ¿sí? El seguro de transporte de carga a nivel nacional, muchas veces en lo que es el transporte terrestre, que aplica el 1% del valor de la mercadería, y muchos empresarios disminuyen ese valor o no dicen el real valor de esa carga o de esa mercadería, y tras el siniestro uno espera poder recuperar o tener un valor de reposición que esté acorde al verdadero valor, pero bueno, ese valor de reposición o esa indemnización irá en consideración a lo que uno declaró en primera instancia o en primer momento. Con respecto a esto que decíamos, cuáles son los pasos a seguir o de qué forma nosotros tenemos para hacer esos reclamos a las compañías aseguradoras, principalmente tener la información del siniestro. Ese es un dato que nos va a transmitir la compañía de transporte y una vez que tenemos esa información, preparar toda la documentación que, como decíamos, estará en manos de lo que es la póliza de seguro, el documento de transporte, ese contrato que mencionábamos recién, dependerá del tipo de medio de transporte, la factura comercial de la mercadería y tener siempre al día el pago de la póliza, esto que muchas veces se escucha también, ¿no? Dentro de lo que es el seguro de los autos de forma del transporte privado, perdón, donde si el seguro no está, ¿sí?, cancelado, si el seguro no está abonado en fecha y en término, uno queda descubierto de ese seguro. Entonces, luego no lo puede reclamar, ¿sí? No es justo. Uno de los puntos que se exigen dentro de las cláusulas de las pólizas de seguro es eso, ¿no? Mantener la cuota al día o, como decimos, abonada en tiempo y forma. Y para llegar a lo que sería uno de nuestros últimos puntos es el tema de los plazos, esto que decíamos también, para cada una de los medios de transporte vamos a tener distintos plazos para realizar ese reclamo, para presentar esa denuncia. Dependerá cuál es el medio de transporte y también va a depender de cuál es el hecho que haya acontecido. No es lo mismo, más que nada esto en el transporte aéreo, no es lo mismo la pérdida o no es lo mismo haber detectado
alguna, como decíamos nosotros, avería o algún daño sufrido por la mercadería. En lo que es la vía marítima o la vía acuática, nosotros tenemos 2 días a contar desde que el medio de transporte arribó, desde que ese buque llegó. Entonces, a partir de ese momento, 2 días para presentar esa demanda a la compañía de seguros con toda la documentación pertinente y con la denuncia establecida. La vía aérea va a depender, como decíamos, de cuál es el reclamo, si estamos hablando de mercadería o estamos hablando de esa mercadería que llegó en forma incorrecta, dañada o que directamente no arribó en el viaje que tenía que llegar. Y si hablamos de lo que es el transporte terrestre, carretero, tenemos 24 horas una vez que se ha recibido la mercadería para poder presentar toda la documentación e iniciar todo el proceso de reclamo. Tengamos en cuenta que siempre la compañía de seguros, una vez que ha sido avisada, una vez que se le ha presentado este reclamo o esta denuncia, lo que va a hacer es enviar a los peritos correspondientes para comprobar esto que nosotros estamos tratando de reclamar o de solicitar como reclamo. Vemos ahí que dice Juan, a ver Juan Pablo. A ver, me parece que te está preguntando más que nada cuando hablabas de los mercados informales, Bernardo, en cuanto a la informalidad de la documentación o la informalidad de las operaciones. No sé si querés vos responderle. No sabemos si Bernardo está presente. Sí, sí, ahí no, estaba releyendo. Dale. Sí, justamente eso, con informalidad de no prestarle atención a la documentación, de no requerir. Les comento un caso. En el mercado, principalmente de Estados Unidos, la exportación para ellos es como algo residual, ¿sí? O sea, tienen un mercado interno tan grande que la exportación es residual. En muchos proveedores pasaba que en vez de mandar la factura, capaz que mandaban un documento Word para decir completen con los datos. O sea, a ese grado de informalidad quiero referirme. Incluso cuando si hablamos en África o incluso en Latinoamérica, incluyo Argentina, hay un poco de desprecio a la importancia del documento y de lo que contiene el documento. Principalmente, sí. No, eso te iba a decir, que por ahí la información contiene el documento, porque muchas veces quizás el documento está, pero la información es errónea o la información tiene algún sesgo decimos nosotros, de no corresponder y muchas veces en algunas operaciones tenemos discusiones también con despachantes o quienes están dentro de lo que es el Departamento de Comercio Internacional de la empresa con la que estamos negociando, porque hay algunos conceptos que los aplican como reglas generales y después al momento del reclamo de un seguro, ahí vamos a vernos complicados. Sí, incluso otro ejemplo, se equivocan en la factura en el Incoterm. Y es claro, como que es lo, claro, que es lo mismo y se equivocan en el Incoterm, se equivocan y después que lo que se va a ver en el próximo módulo, el módulo 3, todo eso después tiene una implicancia legal ante aduana. Nosotros como importadores, exportadores, tenemos una responsabilidad legal ante la operación íntegra, pero principalmente ante aduana, que es el próximo módulo. Claro. No sé si esto responde tu consulta. A esto podemos sumar tipos de pagos en la informalidad, tipos de pagos,
podemos, en los canales de comunicación, las formas de comunicación, en informalidad englobo muchísimo de la operación. Bien, bien. Bueno, quedó claro ese punto. Me alegro, sí. Y quizás no queremos ampliar tanto, por eso yo decía el tema de la información que contienen los documentos y como decías, más que nada el tema de que la información no es la misma o la manejan de alguna forma como si fuera laxa y después en reclamos o donde nosotros tenemos necesidad o requerimiento de organismos, tenemos que andar justificando por qué pusieron o no, y esto tiene que verse anticipadamente, ¿no? Esto que decimos, ser previsores y tomar las precauciones que tengan que tomarse, pero asegurarnos de que toda la operación se realice de la mejor manera, no solamente para el movimiento de la carga, sino el movimiento de documentación o para estar tranquilos que en caso de ocurrencia de algún siniestro, nosotros podemos tener todos esos puntos, porque la mala utilización o la mala aplicación, y ya lo vamos a ver cuando veamos el módulo de Incoterms, lo que puede generar es que una lucha o una pelea con la compañía de seguro, si es que correspondía o no esa cobertura de acuerdo a esa información que está dentro de los documentos principalmente, ¿no? Bueno, no sé si no tienen alguna duda o alguna consulta más respecto a estos temas que vimos en el día de hoy o alguno de los que quedaron ya en el pasado, en el módulo 1 o en la primera parte de este módulo 2. Si no es así, bueno, los vamos a dejar libres, les vamos a agradecer haber estado presente hoy también y los vamos a encontrar nuevamente el próximo viernes, perdón, con el cierre del módulo 2, donde vamos a ver inherente a riesgos comerciales, el seguro de crédito a la exportación y algunas coberturas de pólizas de caución para el comercio internacional y mensajes sobre lo que sean cargas peligrosas y algunos vehículos o medios de transporte que tenemos actualmente. Profe, yo tengo una consulta. Dale. Es de los buques, del documento BL. ¿Sí? Cuando es un caso de mixto, que hay trasbordos, ¿en cada trasbordo se debe colocar si la documentación está limpia o sucia? No sé si serían las palabras adecuadas, pero ¿se recepciona la mercadería y se controla o solamente es o sea, en cada trasbordo nos hace esos controles? Como que me No, perdí en ahí. realidad debería hacerse, ¿sí? Okay. Porque cada uno de los transportistas se está haciendo responsable de algo que está recibiendo. Entonces, ya sea a través de la documentación y la observación de esas mercaderías, tiene que constatar, porque si después querías, ¿Bernardo es? No sé. Sí, no, te decía que, claro, justamente, cada módulo recibe una carga y está, si no observa el documento, está aceptando que recibe en óptimas condiciones. Claro. Y si después tiene un daño, vas a ir, justamente por eso decíamos lo de la documentación. Sí. Después hay una investigación para ver en qué módulo se produjo y sobre ese módulo después el seguro le va a ir a reclamar. Sí, sí, por eso. Genial. Porque si no, claro, cada uno que va recibiendo y no dice nada, asume que la mercadería estaba en buenas condiciones. Y si no puso nada, uno va a ir a reclamar a este último posiblemente, pero después puede decir, no, pero yo observé, bueno, pero no lo anotó, no lo escribió. Por eso generalmente los documentos dicen o tienen la leyenda, dícese o dice contener, porque tampoco estamos seguros lo que podemos encontrar si este contenedor está vacío y nosotros, está cerrado y lo único que estamos viendo es toda la estructura externa y los precintos. No sabemos qué hay adentro, entonces siempre resguardando y en cada uno como dice Bernardo, en cada uno de esos módulos, en cada uno de esos puntos de transbordo, tiene que realizarse
ese check-in y esa constatación en los documentos. Si no, no hay certeza dónde fue el daño si es que ocurrió, ¿sí? Ok, genial, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? O... Profe, yo tengo una consulta, pero no es sobre la clase. Sí. Es sobre nosotros hace más de 3 semanas que Ujú. estamos esperando el log del producto para empezar el TP y no podemos arrancarlo porque no nos dan Sí. el log y ya mandamos varios mails, pero no nos contestan. ¿Puedo saber cuál es el producto? Sí, habíamos elegido el estetoscopio como producto. Sí, 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 Eh, yo estuve hablando con Aldana la semana pasada, pero ¿no tenían otro producto, puede ser? Sí, sé que eran digamos, estetoscopios a España e importaban campana y diafragma de Estados Unidos, ¿sí? exacto, sí. Sí. Y yo se lo transmití al licenciado Menéndez, no les dio respuesta o tenían otro producto, porque no estoy segura si eran ustedes, porque yo me anoté 2 casos, el de ustedes y el de otros chicos que eran utensilios comestibles, pero que por ahí les hubiese aprobado otro producto, No ¿no? nos aprobó ninguno directamente. Decime igual tu nombre, tengo el de Aldana y vos. Juan Corraro. Bueno, yo ahora vamos a ver qué pasa, o por ahí se traspapeló y no lo vio el licenciado César Menéndez, pero sí, sí, yo se lo transmití el viernes pasado cuando terminamos la clase porque me lo había notado, tanto el caso de ustedes como el caso de los chicos que tenían los utensilios comestibles que sé que terminaron con otro producto o les seleccionó el licenciado otro producto. Pero bueno, déjenmelo ver y en todo caso seguramente entre lo que es el transcurrir de este fin de semana van a recibir algún mail por lo menos si es que al licenciado Menéndez no le llegó alguna de estas, algunos de estos datos, pero yo recuerdo, porque es más, viste que lo tengo anotado, tengo que el Sí, sí, sí. estetoscopio lo iban a llevar a España y ustedes importaban campana y diafragma desde Estados Unidos. Sí, Exacto. pasa que nos daba miedo atrasarnos, como que estaban todos avanzando y nosotros Sí, estamos sin producto sí. todavía. No, no, está bueno. Dejen que ahora, cuando el licenciado termine en otro instituto donde está, yo me comunico con él y vemos qué es lo que falta o qué le estaría él recomendando a ustedes para que ya arranquen, ¿sí? Dale, gracias. Dale, muchas No, gracias. gracias a ustedes. Bueno, entonces les agradecemos, como dijo también el licenciado Bernardo Collazo, haber participado, haber estado presente hasta el final de la clase. Por mi parte, le agradezco al licenciado Bernardo Collazo y al licenciado Ezequiel Garay y nos estaremos encontrando entonces el próximo viernes para compartir otra nueva clase. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Aldana.